Todos en el pueblo lo vieron como un salvaje. Ella era llamada la Fea. Nadie imaginaba que ese hombre silencioso tomaría la decisión más noble que aquella tierra había visto jamás. Todos en el pueblo lo llamaban el Apache. No era un insulto, aunque tampoco era un elogio. Era simplemente la manera en que la gente de San Isidro del Monte nombraba lo que no entendía. Y Tizoc Arriaga era, para ellos, algo que nunca iban a entender del todo. Había llegado al pueblo hace 3 años, con las manos callosas, la mirada larga y una mochila de cuero que nadie se atrevió jamás a preguntarle qué contenía. Trabajaba en la hacienda del señor Evaristo Llorente, el hombre más poderoso de toda la región, el dueño de la tierra, del ganado y, según decían los más viejos en voz baja, también del destino de quienes vivían en ella. Tizoc no hacía preguntas. Llegaba antes que el sol. Se iba después que la luna. No bebía, no peleaba, no presumía. Hacía su trabajo con una dedicación que incomodaba a los demás peones, porque los obligaba a compararse con él sin quererlo. Nadie lo invitaba a las mesas del pueblo. Nadie lo incluía en las celebraciones del domingo. Pero nadie tampoco podía decir que Tizoc les hubiera faltado el respeto alguna vez. Él simplemente existía en un espacio aparte, como una roca en medio del río, que deja pasar el agua sin moverse. Lo que muy pocos sabían era que Tizoc observaba todo. Las mañanas de niebla sobre los cerros. El modo en que el señor Llorente caminaba con su bastón de plata, como si el suelo que pisaba le perteneciera más que a la tierra misma. El modo en que los trabajadores bajaban la cabeza cuando él pasaba. Y también observaba a Marisol. Marisol Cienfuegos era hija de Candelaria, la lavandera de la hacienda. Una mujer que había dedicado toda su vida a lavar la ropa ajena con las manos partidas por el frío del río. Marisol había crecido entre jabón y piedras, entre el olor húmedo de la ropa tendida y el sonido del agua corriendo. No había tenido infancia de juegos ni de caprichos. Había tenido trabajo, silencio y la mirada severa de un mundo que desde pequeña le dejó claro que ella no era bienvenida en los espacios bonitos. Era morena, de facciones anchas, con el cabello siempre recogido en una trenza gruesa y los vestidos siempre demasiado grandes para su cuerpo delgado. El pueblo la llamaba la Fea, no con crueldad declarada, sino con esa indiferencia cotidiana que duele más que los insultos, porque no te da ni siquiera el lugar de defenderte. Simplemente eras invisible, eras prescindible, eras Marisol la Fea, la hija de la lavandera, la que nunca iba a llegar a ningún lado. Pero Tizoc la veía de verdad. La había visto una mañana de enero, cuando el río crecía, y Marisol cargaba sola un balde enorme que pesaba más que ella. No pidió ayuda, no se quejó, solo respiró profundo, ajustó el agarre y siguió caminando. Tizoc había dejado lo que estaba haciendo y había cruzado hacia ella sin decir una palabra. Le tomó el balde. Ella lo miró con sorpresa primero, con desconfianza después. Él tampoco dijo nada. Caminaron juntos hasta el lavadero y él depositó el balde sin esperar un gracias, sin pedir nada a cambio. Marisol lo miró alejarse y sintió algo raro en el pecho. Algo que no sabía nombrar, porque nadie le había enseñado a poner nombre a las cosas amables. Eso fue el comienzo. No de un romance declarado ni de palabras hermosas. Fue el comienzo de 2 personas que empezaron a existir la una para la otra en el silencio, en los gestos pequeños, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Pero el pueblo tenía ojos, y el señor Evaristo Llorente tenía los ojos más afilados de todos. Evaristo era un hombre de 72 años que había acumulado tierras, poder y una rigidez moral que él mismo confundía con virtud. Tenía un hijo, Rodrigo, que era la vergüenza silenciosa de la familia, dilapidador, irresponsable, incapaz de administrar ni su propio tiempo, y tenía una obsesión profunda con el orden social, con que cada persona ocupara el lugar que él consideraba correcto. Candelaria lavaba ropa, y su hija debía lavar ropa. El Apache trabajaba la tierra, y debía trabajar la tierra. Eso era todo. Un mediodía de agosto, Evaristo mandó llamar a Tizoc a la casa principal. Era la primera vez que el peón cruzaba esa puerta. El recibidor olía a madera vieja y a tabaco.
Había un espejo enorme al fondo que reflejaba todo con una claridad incómoda. Tizoc esperó de pie, con el sombrero entre las manos, sin moverse. El señor Llorente entró sin apuro. Se sentó frente a él, y lo estudió como si fuera una herramienta que estaba evaluando para comprar o descartar. «He visto cómo miras a la hija de Candelaria», dijo sin rodeos. Tizoc no respondió de inmediato. Sostuvo la mirada del patrón con una calma que al anciano le resultó desconcertante. «No es apropiado», continuó Evaristo. «Un hombre como tú, sin apellido, sin tierra, sin familia conocida, no tiene nada que ofrecerle a nadie. Y esa muchacha, por más humilde que sea, merece saber cuál es su lugar». Hubo un silencio largo. El reloj de pared marcó 3 golpes. «Sin embargo», dijo el viejo, inclinándose apenas hacia adelante, «tengo un problema que tú podrías resolver. Mi hijo Rodrigo ha cometido una irresponsabilidad. Dejó a esa muchacha en una situación comprometida ante los ojos del pueblo. Necesito que alguien repare ese daño. Alguien que no haga preguntas. Alguien que acepte lo que se le ofrece y cumpla con lo que se le pide». Tizoc lo miró fijamente. «Cásate con ella», dijo el señor Llorente, como si estuviera ordenando que repararan una cerca. «Te daré un lote de tierra al norte. No es grande, pero es tuyo. Y el problema queda resuelto». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este silencio tenía peso, tenía temperatura. Tizoc miró el sombrero que tenía entre las manos. Luego volvió a mirar al anciano. «¿Ella sabe?», preguntó con voz tranquila. El señor Llorente frunció el ceño. Esa pregunta no era la que esperaba. «Lo que ella sepa o no sepa, no es parte de lo que te estoy ofreciendo», respondió con frialdad. Tizoc asintió despacio. Se puso el sombrero. Y dijo algo que el señor Llorente nunca olvidaría. Algo que lo dejó inmóvil en su sillón de cuero mucho después de que el peón hubiera cruzado la puerta de salida. «Lo voy a pensar», dijo Tizoc. Y salió. El pueblo entero supo antes del amanecer. Así era San Isidro del Monte, un lugar donde los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. Alguien había escuchado algo en el corredor de la casa principal. Alguien se lo había contado a otro, y ese otro, claro, no pudo guardarlo. La versión que circuló no era exactamente lo que había ocurrido dentro de ese recibidor, pero tenía suficientes elementos reales como para hacer daño. Decían que el señor Llorente le había ordenado al apache que se casara con Marisol la Fea, que era un arreglo, que era una limosna disfrazada de matrimonio, que la pobre muchacha iba a terminar siendo la esposa de un peón sin nombre, por caridad del patrón. Nadie habló de Rodrigo. Eso sí que no circuló, porque Rodrigo era el hijo del señor Llorente, y en San Isidro del Monte, los hijos de los poderosos no aparecían en los chismes que podían incomodar a sus padres. Candelaria lo supo por la señora Pilar, la esposa del tendero, que se lo dijo con una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero era todo lo contrario. La lavandera regresó a su casa con las manos temblorosas y encontró a Marisol tendiendo la ropa en el patio, con ese silencio suyo de siempre. Ese silencio que a veces Candelaria no sabía si era fortaleza o resignación. «Marisol», dijo, y algo en su voz hizo que la muchacha se detuviera antes de que su madre dijera una sola palabra más. Se sentaron en la mesa de madera astillada, que era el centro de esa casa pequeña. Candelaria le contó lo que sabía, lo que había escuchado, lo que el pueblo ya estaba mascando como si fuera un espectáculo. Marisol escuchó todo sin interrumpir. Su expresión no cambió de manera dramática. No lloró, no se levantó de golpe, solo apretó las manos sobre la mesa y miró un punto fijo en la pared, como si estuviera buscando algo detrás de la madera. «¿Y él?», preguntó finalmente. «¿Qué dijo él?». «Dicen que pidió tiempo para pensar», respondió Candelaria. Algo cruzó por el rostro de Marisol que su madre no supo descifrar. No era alivio, no era esperanza, era algo más complicado que eso. Era la conciencia de que un hombre al que apenas conocía estaba, en ese momento, tomando una decisión sobre su vida, y que nadie le había preguntado a ella nada. Se levantó, tomó la cesta de ropa y siguió tendiendo. Porque eso era lo que había aprendido a hacer. Seguir. Siempre seguir. Tizoc, mientras tanto, no estaba en la hacienda. Había pedido el día y había subido al cerro que quedaba al oriente del pueblo, ese que los lugareños llamaban el Cerro del Padre,
porque tenía la forma de un hombre sentado mirando al horizonte. Era el lugar al que él iba cuando necesitaba pensar de verdad, sin el ruido de las opiniones ajenas ni el peso de las miradas. Se sentó en una roca grande y miró el valle. Las casas de adobe del pueblo parecían juguetes desde allá arriba. El río brillaba como una cinta de plata entre los árboles. Y él pensó en lo que el señor Llorente le había ofrecido. Una tierra, un lugar, la posibilidad de tener algo propio después de años de no tener nada que no cupiera en una mochila. Pensó en lo fácil que sería decir que sí, firmar lo que hubiera que firmar, cumplir con lo que se esperaba y recibir aquello que nadie más le había dado jamás. Un pedazo de suelo que fuera suyo. Pero también pensó en Marisol. Pensó en sus manos cargando ese balde. En su espalda derecha a pesar del peso. En sus ojos que no pedían lástima aunque el mundo se empeñara en no verla. Pensó en lo que significaba casarse con alguien sin que esa persona supiera la verdad. Sin que esa persona eligiera. Sin darle a esa persona lo único que el señor Llorente nunca le había dado a nadie en su vida. La dignidad de decidir. Y Tizoc entendió. Ahí sentado en esa roca, con el viento moviéndole el cabello y el valle entero desplegado bajo sus pies, que no podía hacer lo que el patrón le pedía. No de esa manera. Bajó del cerro al atardecer. El cielo estaba naranja y rosa, de esos colores que duran poco, y por eso duelen tanto. Fue directamente al lavadero, donde sabía que Marisol terminaba su jornada. La encontró sola, recogiendo los últimos implementos del día. Ella lo vio llegar y no se movió. Lo esperó. Tizoc se detuvo a una distancia respetuosa. Se quitó el sombrero. «Sé lo que anda diciendo el pueblo», dijo. «Y sé lo que el señor Llorente me pidió». Marisol no dijo nada. Lo miraba con esos ojos oscuros que no regalaban nada fácilmente. «Quiero que sepas», continuó él, con una voz que no temblaba pero que tenía algo adentro que costaba trabajo sostener, «que no voy a aceptar ningún trato sin hablarlo primero contigo. No soy el tipo de hombre que decide sobre la vida de otra persona sin preguntarle». El silencio entre los dos duró lo que dura una respiración larga. «Nadie me ha preguntado nunca nada», dijo ella finalmente, con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. «Lo sé», respondió Tizoc. «Por eso estoy aquí». Marisol lo miró de una manera diferente. No con ilusión, todavía no, pero con algo que hacía mucho tiempo no sentía. La sensación de que era una persona. No un problema. No un arreglo. Una persona. El señor Llorente supo esa noche, por sus propios canales, que Tizoc había ido a hablar con Marisol. Y lejos de calmarse, eso lo perturbó profundamente. Porque en su esquema del mundo, los peones no iban a hablar con nadie. Los peones obedecían, y claramente, era un tipo diferente de hombre. Llamó a su hombre de confianza, un tal Abundio, que llevaba 30 años siendo sus ojos y sus oídos en el pueblo. «Quiero saber todo lo que haga ese hombre», le dijo. «Todo». Abundio asintió sin preguntar para qué. Nunca preguntaba. Era parte de por qué seguía siendo el hombre de confianza. Esa noche, San Isidro del Monte durmió con el peso de una historia que apenas empezaba a desplegarse. Los que ya dormían no sabían que al día siguiente algo iba a cambiar. Que las piezas que el señor Llorente creía controlar empezaban a moverse de maneras que él no había calculado. Que un hombre silencioso, sentado en el borde de su catre en el cuarto de los peones, estaba tomando la decisión más importante de su vida. No por una tierra, no por un trato, sino por algo que no tenía precio en ninguna moneda de ese pueblo, ni de ningún otro. Tizoc apagó el farol, cerró los ojos y supo, con una claridad que pocas veces había sentido,